elegimos una declaración que hizo el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hace 2 o 3 días, de que le iba, o sea, toda persona que recibe un plan social tenía que hacer una contraprestación laboral y estudiar y terminar el colegio para poder seguir recibiendo la contraprestación. Parecía un tema rico como para sociológicamente estudiarlo, ¿no? Después sí se lleva a cabo, ¿no? Pero como la idea, salió en todo, tengo el vínculo, por supuesto, de... Esa es la fuente de la idea. Sí, la fuente la tengo, sí, la fuente la abordé. Salió el evento que inspiró la idea para plantear la investigación. Claro, además se puede hacer un estudio de otros, porque en otros países también ocurrió, o sea, que me acuerdo que en España hubo un momento que tuvieron como el 20 y pico % de su ocupación. En Estados Unidos, después de la crisis del 30, había 50% de su ocupación. En Estados Unidos fue tremendo. Y lo asistió Roosevelt, asistió a la gente, y después después se resetó, digamos, se reactivó la economía, y bueno, después el sector privado tomó a las personas que... volvieron al mercado formal, digamos, de trabajo. Claro, al mercado formal de trabajo, exacto. O sea, me parece un tema sociológico como para hacer el trabajo, o sea, pero yo lo quería consultarle primero si está bien eso, y bueno, lo hacemos. Sí, a ver, el tema está bien. Ahora resta tomar las decisiones de cómo se transforma en objetivo. Para dar ejemplos cualquiera sobre ese tema, yo puedo querer analizar programas, digamos, de planes sociales ya aplicados para ver cómo fue el funcionamiento, si funcionaban esas contraprestaciones, etcétera. O puedo querer investigar la percepción que tienen los que reciben los planes sociales, qué creen que van a resolver, qué expectativa tienen, qué es lo que les significa en su vida práctica, si realmente funcionan para cumplir esos objetivos que en la declaración que vos decís son asociados a recibir un plan social. Si hay gente que no puede cumplir esas contraprestaciones por distintas razones, es un porcentaje grande, chico, o sea, si realmente después tienen las opciones para incorporarse, no sé, a algo, alguna cooperativa de trabajo o algún lugar de estudios al que puedan acceder para cumplir la contraprestación, entonces te enfocarías en cómo está funcionando el plan desde el punto de vista de las personas que lo reciben. Exacto, exacto. Entonces ahí, cuando plantean el objetivo es cuando definen bien de qué modo van a encarar ese tema. Perfecto. Bueno, lo sigo así. ¿Y cuándo tenemos que entregar, profe? Bueno, sería lo antes posible, o sea, este primer trabajo con el objetivo planteado sí debería estar antes de que termine este cuatrimestre, para que todos tengan una devolución, una corrección, si tienen que ajustar algo, lo tengan terminado, porque el trabajo que sigue es una continuidad, si no, no van a poder seguir con la clase siguiente. Perfecto. Y bueno, y esta clase ya queda abierta y la vamos a terminar a la vuelta, así que podrían tomarse más tiempo para terminar este segundo trabajo que está asociado. Sí, el transcurso de esta semana, la semana que viene más tardar, lo entrego. Eso sí, por un tema de la continuidad. Sí, perfecto. Que estuviera en este cuatrimestre. Perfecto. Pero primero, claro, quería, como habíamos hablado en la clase anterior, plantear el tema, que usted lo acepte y después empezarlo, ¿no? Tal cual, está perfecto. Bueno, listo, muchas gracias. Algunos, como les decía, había arrancado contando, bueno, porque me hicieron preguntas de los trabajos puntuales, algunos trabajos llegué a contestar, otros los miré, no tuve tiempo, no hice tiempo antes de la clase de responder, pero más o menos los miré. Y están más o menos bien todos, ¿no? Hay algún pequeño ajuste en el planteo del objetivo, que es, digamos, la única sección que tiene que ser muy precisa, porque ese objetivo bien planteado es el que permite después realmente proyectar una investigación posible para darle respuesta, ¿no? Entonces ahí, todos esos pasos que aparecen en la clase
a tener en cuenta para formular bien ese objetivo, tienen que estar todos bien resueltos. Cualquiera de esos pasos que no esté claro, quede ambiguo, quede demasiado amplio, ya imposibilita que eso se transforme realmente en una investigación viable para responderlo. Por eso todos esos elementos, qué variables incluimos para saber cuáles no, qué población realmente está incluida, o población en el sentido de personas o instituciones, grupos, lo que sea que vayamos a observar para la investigación, y en qué segmento de tiempo y espacio, porque si no delimitamos eso parece que queremos abarcarlo todo, ¿no? Por eso el tema, la idea, lo que en general la primera idea, lo único que está teniendo en cuenta es el tema. Un tema de investigación puede ser cualquier cosa todavía, encarado de 1000 maneras diferentes. Todavía no es un objetivo. El proceso de formular el objetivo es terminar de definir, como conversábamos recién con Claudio, bueno, el tema es en torno a los planes sociales. Ahora el objetivo en torno a ese tema puede dirigirse a muchas cosas, a comparar planes sociales de diversos países, a comparar los efectos, a relevar qué piensa la sociedad, la gente que no tiene planes sociales sobre los planes sociales, o relevar qué piensan los que sí lo reciben. Son todas investigaciones muy diferentes, no solo en su orientación, sino en cómo y qué es lo que vamos a tener que realizar para poder obtener la información adecuada a ese objetivo que recortamos, ¿no? Por eso es el primer paso. Nosotros estamos haciendo un ensayo, pero digamos, en la vida real, este proceso de llegar a construir un buen objetivo de investigación es casi lo más difícil de una investigación. Tenemos que trabajarlo tanto y tener tan claras ciertas cosas para poder plantearlo bien, es como que ya tenemos todo resuelto. Hay que implementarla, pero ya tenemos en mente todo lo que hay que hacer. Resolvimos el problema de la investigación como práctica, ¿no? Como la práctica que hay que realizar para resolverla. Así que no es que es tan simple. Por ahí, para retomar y que pueden tener en cuenta los que todavía no entregaron y los que tienen que hacer algún ajuste sobre estos objetivos, y ya conectar con algo de la clase que empieza hoy, que es la continuidad de lo que habría que hacer con el objetivo. Primero, recordar todos esos elementos del objetivo de investigación. En la clase ustedes encontraron que hay 3 formas de presentar qué es lo que se va a investigar: pregunta, objetivo o hipótesis, que en apariencia son solo distintas formas de redactar, digamos así, ¿no? De narrar ese objetivo, pero sí con la aclaración de que el formato de hipótesis solo se usa en investigaciones cuantitativas. Por eso en la consigna yo les pedí un objetivo. No, todavía no pensamos cuál va a ser la metodología, pero el formato objetivo es viable para cualquier metodología y cualquier técnica que después se decida utilizar. ¿Por qué la hipótesis solo va con la cuantitativa? ¿Cuál es la diferencia? En esa forma de narrar, el objetivo y la pregunta dejan abierto el resultado, ¿sí? Vamos a investigar a ver qué pasa, cuál sería la respuesta a esta pregunta, o la acción. Vieron que en el objetivo lo primero que hay que tener en cuenta es qué verbo vamos a utilizar, porque es el que nos indica realmente qué es lo que pretendemos. No es lo mismo explicar, analizar, o sea, descomponer algo en partes, comparar una cosa con otra. Ese verbo con el que armamos el objetivo ya nos está orientando cuál es la pretensión de ese objetivo. En segundo lugar, dijimos que hablamos de relación de variables, ¿no? Estaba esa clasificación, digamos, de variable dependiente, independiente, y nosotros no lo hicimos en el trabajo, pero pueden haber también variables intervinientes. Vamos a usar un ejemplo que es muy claro, aunque no es sociológico, pero que es la misma lógica y la tenemos todos más o menos presente, de cómo se están haciendo los estudios de las vacunas, ¿no? Para probar la eficacia, el riesgo y demás asociado a cada vacuna. Todos esos estudios tuvieron el mismo formato. Se armó una muestra
eligiendo al azar personas que cumplieran con ciertas características que precisaban. Edades, sexo, que tuvieran o no una enfermedad persistente de algún tipo, según lo que querían observar, ¿no? En esa muestra. Y la aplicación es, un grupo recibe la vacuna que se está probando y un grupo recibe un placebo sin saber ninguno qué es lo que le tocó, ¿no? Para después comparar la respuesta, la reacción entre un grupo y otro. Y ahora se está haciendo la combinación. Vieron que la capital, ayer le explicó muy claro el ministro de Educación de la capital, de Educación de Salud de la capital, cómo están haciendo la prueba de combinar vacunas, ¿no? Entonces van a registraron voluntariamente a la gente y van a comparar si es la misma cantidad de anticuerpos y los mismos posibles efectos, reacciones a la vacuna, de todos los que ya tienen una dosis de Sputnik, y los van a comparar. ¿Qué pasa con el que se da la segunda Sputnik? ¿Qué pasa con los que se dan la segunda AstraZeneca o Sinopharm? Que son las que tenemos. Si hubiera más, seguramente harían con todas. Entonces, hay un grupo, es la variable dependiente, es lo que queremos explicar, que realmente nos interesa explicar. Entonces, lo importante acá no es saber cómo reacciona el que se da 2 dosis de Sputnik. Eso ya está investigado. Por eso hay un esquema de 2 dosis de Sputnik. Ese es el grupo de control interviniente, ¿sí? No es parte de la investigación, pero lo necesitamos para tener contra qué comparar el resultado que nos den las otras 2 combinaciones que son la variable dependiente, lo que se está tratando de explicar. ¿Qué pasa cuando combino con AstraZeneca y qué pasa cuando combino con Sinopharm? ¿Sí? Para poder sacar una conclusión, tiene que ser comparativo. Quiero saber si es más o menos que algo. Y ese algo con el que se compara sería el esquema de 2 dosis de una misma vacuna. ¿Sí? Ese es el formato por el cual el objetivo de la investigación precisa tener todas estas partes. Siempre es una relación, ¿no? La variable dependiente va a representar ese tema que yo quiero explicar. Y lo que llamamos variables independientes van a ser las causas o los factores que nosotros en la investigación vamos a observar para ver si explican, si tienen alguna relación, si intervienen, si influyen en ese tema. Por eso te llevan estos nombres. La variable dependiente se llama así porque depende del efecto de alguna de esas variables independientes que son tenidas en cuenta. Y las tenemos que mencionar, esas variables independientes, en el objetivo, acá sí especialmente en las ciencias sociales, porque ningún tema que sea sociológico en la realidad práctica va a poder ser explicado por una causa, ¿no? Lo saben muy bien ustedes estudiando historia, no hay ningún evento histórico cuyos antecedentes sean uno solo. No sé, no podemos decir, la guerra mundial se desató porque hubo un atentado. No, hay un montón de factores, de procesos que fueron interactuando y ese puede ser un desencadenante. Ahora, en una investigación concreta, todo nunca lo podemos abarcar. Entonces, en el objetivo nosotros indicamos, dentro de esas múltiples posibilidades, en esta investigación nosotros queremos producir información para saber cómo actúan cuáles de esas variables, cuáles sí vamos a poder observar, ¿sí? Que es la manera de que cuando lleguemos al final podamos decir que nuestra investigación es válida. Porque estamos aclarando, no quiero decir que este tema se explica nada más que con esto que yo presento. Lo que estoy es aportando a la explicación del tema con lo que yo enfoqué esta parte de las conexiones que puede tener algunos factores con este tema, ¿sí? Y eso es lo que mantiene la validez. Si alguien quiere decir que el resultado nuestro no está bien, que no es válido, que tiene errores o que no refleja la realidad, lo que tiene que revisar es si nosotros analizamos mal estos factores. No nos puede decir, responder que nuestra investigación está mal porque si miramos cualquier otro factor que nosotros no utilizamos da otro resultado. Porque nosotros nunca dijimos que pretendíamos explicar ese factor que no está en la investigación, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando es cómo se recorta criteriosamente, metodológicamente,
esa parte de la realidad que vamos a poder abarcar en nuestra investigación. Sí. Profe, ¿qué pasa con, con los hechos que no sabemos y que se especula? Por ejemplo, ¿no? Que usted está hablando de una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Siempre se habló de que Estados Unidos no tenía motivo para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y Pearl Harbor fue, ellos sabían de que iba a pasar eso, pero digamos, que se expusieron para que los ataque Japón y tengan una excusa pública, para que el pueblo, pero que nunca van a decir, porque hubo miles de muertos en Pearl Harbor. Sí, dejamos que nos maten a miles de estadounidenses para poder entrar a la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿no? Claro, ¿qué pasa con este tipo de especulaciones? No entrarían en una investigación, porque no son investigables, no somos detectives, digamos, los investigadores no actuamos como detectives. En la disciplina histórica, cualquier explicación que se quiera producir, mayoritariamente se sustenta en prueba documental. Entonces, perfecto, esa interpretación, siempre hay una parte de la información a la que nadie logra acceder. Pero claro, se encuentra lo que sí los detectives llamarían indicios, que permiten sustentar siempre con un grado de probabilidad, no de certeza, pero sustentar una interpretación, en este caso, de los motivos de ingreso de Estados Unidos a la guerra, por ejemplo, y presentando la prueba, la documentación, documentos secretos a los que se accede porque cada tanto se publican, análisis de los discursos mediáticos del momento, cantidad de fuentes accesibles documentales para un investigador para poder sustentar esa explicación que le está dando al proceso. Tiene que estar disponible, esa es parte de la viabilidad de una investigación, exactamente, tiene que poder ser accesible la información que necesitamos para responder al objetivo. Pensando en un ejemplo sociológico, ¿no? Donde uno va y produce la información, que no necesariamente se hace a través de documentos ya escritos sobre algo, digamos, de fuentes que ya existen, la viabilidad, por ejemplo, puede relacionarse con la problemática que podría presentar y que presenta para algunas personas está inmiscuirse en temas delicados. Le voy a dar un ejemplo de un autor que pertenece a la Escuela de Chicago, la misma escuela de Berger y Luhmann que vimos el año pasado, que es Irving Goffman, que hace una investigación que se publica en el libro Instituciones Totales, donde él lo que quería era justamente hacer un análisis de cómo es la cotidianidad de las instituciones de encierro, ¿no? Cárceles, hospitales psiquiátricos, los embarcados, ¿no? Cualquier tipo de trabajo embarcado, pesca, investigación, que son instituciones de encierro, no la fuerza, pero mientras está embarcado estamos todos juntos ahí, no hay salida, funcionan en muchas cosas de la misma manera. Justamente porque quedan completamente aislados de todo lo demás una vez que están en alta mar. Bueno, en ese caso estamos hablando de década del 60, 70, instituciones psiquiátricas, el ingreso a una institución psiquiátrica, todavía es legal el electroshock, no existen leyes de salud mental en Estados Unidos tampoco, de las que ahora promueven que la internación, por ejemplo, sea una última opción en el tratamiento de alguna enfermedad mental y no la primera. En ese contexto, claramente era delicado. Dentro de las instituciones psiquiátricas siguen ocurriendo, un montón de cosas que son hasta ilícitas, ¿no? Desde el punto de vista del resto de la sociedad. Entonces hay que pensar que ese objetivo de investigación, ir a ver qué pasa dentro de la cotidianidad, es de muy difícil acceso, ¿no? La información. Y de hecho él lo resolvió internándose. Solo el director del hospital en el que él se interna está al tanto de la situación, de su objetivo, porque es su salvoconducto, es al que va a recurrir si necesita salir. Pero no los médicos, sino todo el personal de enfermería habitual de la institución y el resto de los internos no lo sabía.
una investigación encubierta, porque de cualquier otra manera todos tendrían reticencia a mostrar, a dejarse ver, a contar, a hablar sobre lo que pasa, porque es un infinito límite. Un interno que se acomodó de alguna manera en la institución puede exponerse y perder algún privilegio que había conseguido, por ejemplo. Y por supuesto el personal, si lleva adelante prácticas que no pueden ser divulgadas porque no serían aceptadas, tampoco nos sentaría en una entrevista muy cómodo a contárnosla. Entonces, fíjense el recurso que hubo que usar. Normalmente es muy difícil, inclusive poder hacer el pacto que hizo él para poder ingresar de todas maneras. Y una cosa menos exagerada, pero que también nos muestra la dificultad de acceso a algunos datos a veces, para cada persona, es que estos manuales que estamos utilizando para ver los temas metodológicos siempre nos dicen que el principal recurso de un investigador es él mismo. Él y todo lo que es y todo lo que tiene, ¿no? Entonces, si nos pensamos como hombres, mujeres de determinada edad, de determinado color de piel, todas esas características intrínsecas a nuestra persona pueden interferir para poder o no poder ir a ciertos lugares, conversar, conseguir confiabilidad para poder hacer una entrevista, una encuesta con ciertas personas, porque todos los estereotipos sociales que puedan asociarnos a nosotros van a estar en juego. ¿Sí? Entonces hay situaciones donde también hay otro ejemplo de siempre esta misma escuela, Howard Becker en este caso, que en la época en que había alta movilización de los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, especialmente el movimiento negro, querían hacer una investigación sobre las prácticas, las perspectivas, e inclusive la temática era el uso de la marihuana en ese momento, que había una persecución, ¿no?, como de la ley seca más en Estados Unidos, en esa etapa. Entonces, ¿cómo pudieron acercarse en el medio de ese conflicto racial como blancos, en primer lugar, a investigar sobre una cuestión ilegal, como la marihuana, y en un segmento de la población que está en el medio de un conflicto y una movilización importante? Bueno, es pura casualidad. Howard Becker, aparte de sociólogo, era trompetista, músico. Entonces, un lugar donde los blancos sí eran bienvenidos eran los clubes de jazz, donde se mezclan las culturas, los orígenes negros y blancos en Estados Unidos, y esa fue la manera de poder, a pesar de su presencia, poder ingresar naturalmente en esos espacios. La investigación fue encubierta igual también, esta también. El dueño del club sabía, pero se iba a relacionarse con la gente que circulaba ese lugar sin, obviamente, sin indicar que ahí se estaba investigando. Nuevamente, estas cosas son reñidas un poquito con la ética también, ¿no? Porque incluye un engaño, estamos tomando como objetos de investigación a personas sin su consentimiento. Lo que sí ocurre es que, concluida la investigación, se pide el consentimiento formal antes de publicarla. Ahí se informa y se pide el consentimiento. Y obviamente se intenta asegurar el anonimato absoluto. Ningún dato de las personas ni de los lugares va a ser divulgado con la investigación. Pero bueno, ya la hiciste. Así que hay un debate ético de si por más serio que fuera el tema, se amerita tomarse esas atribuciones. Así que en ese sentido también hay que pensar la disponibilidad de los datos. Situaciones en las que se viniera en forma encubierta, nadie nos contaría, nadie se expondría, nadie mostraría. Que son las mismas razones por las cuales hasta el día de hoy Estados Unidos no va a andar exponiendo qué especulación hizo abiertamente en el otro ejemplo que traía Claudio. Así que eso obviamente hay que pensarlo. Una investigación viable, una investigación donde se necesita información que va a ser accesible de alguna manera científica. Profesora, no sé si usted vio la película Capote. No. De Truman Capote, la historia del escritor. No la vi, pero sí sé más o menos. Él va a la cárcel a visitar al asesino
porque tenía que hacer un libro, ¿no? El libro se llamó A Sangre Fría, que se hizo una película, primero la película Sangre Fría y después se hizo una película respecto a la vida de él. Y él se empezó, era homosexual, y se terminó enamorando del preso, y el preso enamorándose de él. Pero claro, dentro de él estuvo un gran problema interno, digamos, con un debate interno que tenía él sobre la ética, porque estaba transgrediendo la ética y los editores le mandaban plata para que siga yendo a la cárcel, no sé dónde, para que, y lo apretaban para que termine el libro. Y terminar el libro era que lograr que ese preso contara cómo fue el crimen, ¿no? Porque había matado a toda una familia, fue un crimen espantoso. Y bueno, y después el asesino se da cuenta que termina traicionado en sus sentimientos con fines comerciales que lo había hecho Capote. Esto fue doblemente trágico porque lo traumó tanto a Truman Capote que fue el primer libro testimonial que hizo en la historia. Se creó un género literario a través después de ese libro, que después entró en un estado depresivo en el cual no salió nunca más y terminó suicidándose a pocos años. O sea, es una historia absolutamente terrible que además es real, ¿no? O sea, ocurrió eso. O sea, que para poder, o sea, él fue la primera vez que se investigó mintiendo, digamos, ¿no? En realidad fue para hacer un libro que fue famosísimo en su momento, era el escritor más importante y que más vendía en Estados Unidos, pero gracias al engaño y entrar a la cárcel y, bueno, muy interesante. Bueno, si algún día tiene oportunidad de verla, es muy fuerte, Sí, muy interesante. que sí. Bueno, claro, hay temas, objetivos y formas en las que vamos a precisar investigarlos que implican mayor compromiso y profundidad de la relación que tenemos que establecer con las personas para hacer la investigación. Por eso, en la historia, digamos, de la evolución de la investigación sociológica, partimos de modelos de investigación que intentaban ser completamente objetivos y despegados de la realidad que van a ir a observar, y hoy por hoy tenemos metodologías, por ejemplo, que se llaman investigación-acción, donde directamente estamos planificando un proceso en el que vamos a obtener información para interactuar con las personas a las que estamos investigando y realizar prácticas con ellos. Y por lo tanto es un compromiso totalmente pleno, que no es solo un observador ocasional o un encuestador ocasional que se lleva datos. Hay mucho en el campo educativo que tiene que ver con este modelo, ¿no? A veces para producir información sobre, por ejemplo, los resultados de una reforma de contenidos, de una concepción didáctica, hacemos y vamos tomando nota, información de lo que estamos haciendo con otros. La investigación misma es un hacer algo, ¿no? Ir a relevar como observador externo que no se implica en el lugar y con las personas con las que está investigando, ¿no? Perdón, profesora, yo creo que esta clase se cruza un poco con antropología, ¿no? Sí, ok, porque la mayor parte de estos métodos que estoy diciendo últimos, que son más cualitativos, derivan, los desarrollan primero los antropólogos y después se van reformando un poco para ser asumidos como válidos en las ciencias anteriores a la antropología y más esquemáticas. No, me vas a acordar a Malinowski en las Islas Trovian, Tal cual. por ejemplo, ¿no? Tal cual, observación participante, no encubierta, no hay mentiras, ahí no hay ningún engaño, pero sí participante, ¿no? Bajo la idea de que hay que estar ahí y no solo ver y hablar, sino participar de la realidad de las prácticas que se desarrollan para también tener esa información que nos da sentir. Hay, por ejemplo, en el campo que es cada vez más importante, ¿no? Que se consideraba secundario y fue tomando relevancia, es el campo de la investigación del juego y los sentidos y la importancia y los efectos del juego en la infancia.
Y muchas de esas investigaciones se hacen jugando, hay que jugar. Mirar cómo juega otro, tomar nota, preguntar para entender las reglas de ese juego, no alcanza. Lo que hay que hacer es jugar para saber por qué es atractivo el juego, qué produce, por qué podemos estar horas haciendo esto. Y sobre todo cuando nos acercamos, por ejemplo, en este tema, en el marco infantil, en el que el adulto no va a poder ponerse completamente en el punto de vista de un niño. Puede, por más conocimiento que tenga de cómo sería psicológicamente y demás la infancia, pero se va a poder acercar mucho más cuando puede entrar en interacción entonces. Si no, va a seguir mirando como adulto, con los ojos de adulto, por más método que utilice de por medio, lo que hace digamos, un grupo social al que no pertenece y por lo tanto del cual no va a manejar todos los códigos. ¿Sí? En la antropología esto les queda clarísimo cuando efectivamente se trasladan hacia lugares donde hay comunidades más tradicionales, más cerradas, a la que no pertenece. Pero en la sociedad todos los días nos pasa que interactuar con grupos en los que somos visitantes, extranjeros, digamos, donde no manejamos todos los códigos de ese grupo social, de una generación nueva, de un barrio, de un movimiento musical, ¿no? De cualquier tipo de agrupamiento en el que todos manejan una regla, un código, una jerga, que nosotros no, y que lo vamos a tener que comprender para poder investigar cualquier cosa en ese espacio. Primero hay que decodificar eso que no conocemos, digamos, ¿no? Profesora, en la famosa cámara Gesell, que se utiliza tanto en los policiales, debe haber personas, no sé, debe haber sociólogos o que evidentemente saben cómo llegar a un niño para que cuente determinadas cosas, que no debe ser algo fácil, porque debe ser especial, o sea, es especialista, son especialistas, evidentemente, ¿no? Totalmente, y la composición de ese equipo interdisciplinario dependerá de qué es lo que se está tratando de averiguar en esa cámara Gesell. Porque como técnica es una técnica de investigación, es una manera, por ejemplo, en marketing también. Estos estudios que hacen las empresas, por ejemplo, sobre un producto, suelen usar esta técnica. La gente sabe que habrá alguien del otro lado del vidrio observando, con determinadas intenciones, pero no están. Entonces, en algún momento, cómo va extendiéndose la charla en ese grupo que es convocado, que son estos grupos focales, justamente los focus group, se naturaliza la situación y ya nadie está pensando qué hace, qué dice, qué gestos, qué palabras usa, porque puede haber otro más, aparte de los que estamos acá observando. Sirve para eso, para tratar de hacer desaparecer la influencia del que está investigando en la naturalidad de lo que tendría que ocurrir entre los investigados. Se utiliza de esa manera, pero también en forma abierta, no en forma encubierta. Ariel en el chat puso, me suena a los policías encubiertos cuando hacen sus investigaciones con los delincuentes, narcos, etc. Investigación sociológica para alcanzar info y datos, sí, tal cual. Y, digamos, es así, puede ser situaciones riesgosas inclusive, cuando queremos hacer ese tipo de investigaciones, pero con un sentido completamente diferente, ¿no? Nosotros no queremos develar policialmente un asunto, lo que queremos es explicar sociológicamente, ¿no? Causalmente, el porqué de ese desarrollo. No queremos identificar la cabeza, por ejemplo, de un grupo narco, pero sí queremos saber por qué pueden instalarse, expandirse, reclutar gente en los grupos narcos. El año pasado, el profesor Josín, yo le pregunté qué era el antropólogo forense, entonces me envió un vínculo para que intervenga online en una entrevista que hicieron a antropólogos forenses de la Universidad de Río Negro. Después sabía que, bueno, y ahí me di cuenta que era. En realidad son peritos de parte, que es otra cosa. No es una investigación sociológica, son peritos de parte.
Son peritos de parte, son peritos policiales de parte, ¿no? Porque aparte la antropología tiene la rama cultural y la rama biológica. La rama biológica se acerca un poco más al análisis de los cuerpos humanos y no de las prácticas sociales humanas, las relaciones humanas, que es lo que hace la antropología cultural. Hay como un gris que tiene que ver con la historia misma de la antropología, ¿no? Cómo se fue desarrollando, las necesidades que fueron apareciendo. Toda esta rama biológica creció enormemente, naturalmente, después del impacto de la teoría de la evolución de Darwin, porque hasta ahí seguía asentada la idea de que, bueno, hay algún tipo de creación, de qué sentido tenía ir a investigar las características de los cuerpos. Cuando aparece la teoría de Darwin, ese impulso para terminar en descubrimientos genéticos, ¿no? en la genética como rama de la biología, y la antropología biológica, sobre todo con la pregunta por la hominización. ¿Sí? Toda esa evolución de dónde venimos los Homo sapiens, y esa es una de las ocupaciones de la antropología biológica. Hasta ese momento era generación espontánea. Claro, tal cual. O Aristóteles. ¿cómo es? Aristóteles lo dijo. Claro, Aristóteles es el de generación espontánea. Y las primeras teorías eran, bueno, no sé, a un bicho le tocó estar cerca de lugares donde había árboles altos y buscando hacer fuerza se hizo girar. Es más, lo defendió Darwin, la teoría, defendió Descartes, grandes hombres de la historia. Newton lo defendió, esa teoría de Aristóteles como cierta, ¿no? Que todo ser vivo era producto de la mezcla de diferentes vegetales y minerales, y bueno, se generaba. Claro. No había nada evolutivo. Hasta que no hubo instrumentos de observación que permitió pensar la teoría del átomo, y que entonces la composición de cualquier cosa pueden ser combinaciones de átomos y moléculas y demás, no había. Por eso la ciencia es no acumulativa en el sentido de progreso lineal. Hay avances, retrocesos, hay teorías que hay que descartarlas por entero y empezar de vuelta, no es que siempre va para adelante, pero sí, nada de lo que decimos hoy se puede entender sin diversidad de conocimientos construidos anteriormente, que parecieran a simple vista no tener relación directa con el tema del que estamos hablando, y sin embargo, sin ese saber no podíamos ni pensar en este tema, por ejemplo, ¿no? Ese es el sentido del campo científico como tal. Bueno, volviendo a lo que hay que resolver, digamos, en las consignas de todo esto que estamos hablando, entonces, en este primer trabajo, la definición específica, esta elección específica que hagan de el verbo que nos va a decir cuál es el enfoque de esa investigación, cómo se va a encarar ese tema, y qué variables van a ser tenidas en cuenta en relación al tema, independientes, o sea, crear esta relación. Voy a decir un ejemplo que me preguntó la compañera al principio, que lo tengo fresco porque lo leí antes de entrar a la clase, que sería, uno de ellos era los efectos o transformaciones que produce en una comunidad la instalación de una gran empresa, o una empresa multinacional. Como primer objetivo general. Después pusieron varios donde van aclarando de cuáles son las consecuencias esas que van a mirar. Van a enfocar en observar transformaciones en qué áreas, ¿no? Entonces ahí terminaron de acotar. Ahí tenemos como tema las transformaciones sociales explicadas por la influencia que ejerce la instalación de una gran empresa como variable independiente. Y después viene la cuestión de acotar en tiempo y espacio. ¿Y cuáles son lo que se llaman también unidades de análisis que ingresan? Ellos pusieron empresa multinacional, entonces eso nos está indicando, no están hablando de un taller que tenemos a la vuelta de casa con 10 empleados. Están hablando del efecto de una empresa multinacional, no de cualquier actividad económica. Eso nos indica qué empresas son comprendidas dentro de esta investigación, de qué características. Perdón, en este caso entonces la variable independiente sería que se instala la empresa. Y la variable dependiente serían los efectos. Tal cual, porque lo que se está midiendo son los cambios que
todo pueblo o ciudad va teniendo a lo largo de la historia, pero generados por la instalación de una multinacional. Esos son los efectos que interesan en esta investigación, que no son las únicas causas de cambios en una ciudad, ¿sí? Bueno, por lo tanto, entonces, el objetivo de dejar claro también qué clase, en este caso son empresas. Si fuera una investigación, por ejemplo, algún tipo de investigación que releva la opinión existente sobre algo en la sociedad, lo que hay que dejar claro es qué sujetos entran en la investigación. La opinión de quiénes, hombres, mujeres, un segmento de edades, queremos comparar segmentos de edades, hay que definir bien quiénes serían estas personas que entran para ser observadas o explicadas sus opiniones en la investigación. Y acotar en tiempo y espacio, que hay diversas formas, ¿no? Depende del objetivo, nuevamente, cómo podemos indicar esto de acotar en tiempo y espacio, porque el ejemplo que acabo de dar, si quedara ahí, sería cualquier empresa multinacional en cualquier ciudad del mundo. Obviamente no es esa la intención de la investigación y no sería viable proponerse en una investigación eso. Así que se acota. Hablamos de una ciudad en específico, de todas las ciudades de un país que cumplan ciertas características. Entonces podemos reducir todo ese universo a 4 o 5 ciudades que creemos que podríamos cubrir en la investigación. Y lo mismo los periodos de tiempo, ¿no? Que eso era lo que yo le contestaba a la consulta de la compañera al principio, a Sandra. Ellos en el objetivo también tienen en cuenta, por un lado, una idea de proceso. Cómo era, tienen que poder comparar algo. Cómo era la ciudad antes y cómo fue cambiando y llegó a cómo es ahora. Entonces ahí hay una determinada línea de tiempo que toma la investigación. En esa ciudad se va a tomar como periodo a investigar desde la llegada de esa empresa o de los momentos previos a la llegada de esta empresa a la actualidad. De una manera de acotar el tiempo para esa parte del objetivo. Para describir qué está pasando en esa ciudad hoy, probablemente haya que decir algo más también, en qué momento se estaría relevando la situación. Hoy, con lo que nos está pasando, por ejemplo, si cualquier objetivo que diga durante la pandemia es una manera de indicar tiempo y que dice muchas cosas, nos dice cuándo, lo que dure esta pandemia, no más, y aclara que hay una situación particular, que tal vez el tema puede estar afectado por esta situación particular. Lo que esté pasando en cualquier ciudad donde hay una gran empresa hoy, sí, está permeado por cómo hay que funcionar debido a que hay una pandemia también. Entonces agrega información. Entonces a veces decir eso, a veces decir en la actualidad puede ser suficiente, a veces es importante indicar el momento de la medición. Entonces el objetivo incluye términos como lo que venía diciendo en agosto del 2021. Y esa es la indicación de tiempo, porque entiendo que voy a hacer una observación, una encuesta, lo que fuera, tomar una medición, que es importante indicar en qué momento. Por ejemplo, en educación, cuando queremos hacer estudios que implican visitar las aulas, o entrevistar estudiantes o docentes, el momento del año a veces es muy relevante. Si yo le voy a preguntar a un docente qué le preocupa sobre la situación de sus estudiantes, no es lo mismo a principio de año, que acaba de conocer al grupo, que a mitad de año o que a fin de año, que aparte de ya conocerlo, ya sabe cómo les fue académicamente hablando a ese grupo, ya puede medir. O sea que esa medición va a tener resultados muy diferentes según el momento del año. Y en el campo es importante indicar cuándo se va a tomar ese relevamiento de opinión. Nuevamente hay que interpretar, según el objetivo que ustedes hayan planteado, cuál sería la manera más adecuada de dejar bien claro esta acotación. Para que realmente podamos llevar a cabo ese estudio de campo, que no sea tan inmenso, tan abarcador, que sea imposible de hacer, y porque es parte de lo que informamos en una investigación para que el que la lea después sus resultados entienda cuál es el alcance de nuestras conclusiones. Nosotros creemos que esto que estamos afirmando en esta investigación explica qué elementos y hasta dónde, ¿no? Y cuáles
no estamos teniendo en cuenta, así que no pretendemos decir que esto va a ser así en todas partes y para cualquier persona. ¿Sí? Como decíamos. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Profe? Sí. Sí, Fernanda Juárez. Ahí prendo la cámara para que me conozca. No sé si se ve. Ah, la tengo al revés, me parece. Bueno, no importa, no sé cómo dar la vuelta. Yo quería comentarle, no sé si el compañero Ariel, que no sé cuál es el apellido, le comentó que más o menos él tiró una idea que me parece genial, pero a mí me está costando mucho verle el objetivo, no sé si, por ejemplo, es un tema actual de la pandemia y entre la interacción familiar y lo que sería violencia de género puntualmente, ¿sí? Porque es muy extenso, pero bueno, queríamos quedarnos con un punto, o sea, para darle el sentido, digamos, a la investigación, para que no sea tan amplio. Pero me está costando mucho a mí ver el objetivo, o sea, el objetivo en general, ¿podría ser la prevención o la concientización o eso no son objetivos? ¿Hola? Tiene el micrófono cerrado, profe. Ah, no se lo escucha, ahí. Sí. Ahí. Ese objetivo, ahora lo explico y me hiciste recordar que algún grupo me mandó una investigación que refería al acceso al agua en Perú, que todavía no le puedo contestar, pero que va a tener que hacer el mismo ajuste. Eso que vos estás mencionando así sería la justificación de la investigación. Es el aporte que creemos que podemos hacer y que es un argumento para defender la importancia de realizar la investigación. O sea, nuestra investigación no va a concientizar, va a producir una información, una explicación, una aclaración que puede servir para concientizar, función que es de otras personas, sino del investigador sociológico, del científico. Será un trabajador social, será un funcionario público que va a implantar alguna medida, a gestionar alguna medida para resolver un problema del que nosotros producimos información, pero nosotros no somos los que promovemos la transformación. Nosotros somos los que ofrecemos algo que es el paso previo a intervenir y transformar cualquier problema, que es diagnosticarlo correctamente, explicar sus causales, porque en todo caso saber a dónde hay que ir a dónde hay que incidir para transformar ese problema. Así que eso, mencionado como concientización, prevención, serían parte de los argumentos para justificar la investigación. En el objetivo, nosotros usamos los verbos que nos sirven para pensar en producir primero información sobre el problema, ¿no? Entonces, en ese tema que vos estás expresando, lo que podemos pensar, digamos, la descripción del tema sería que las medidas que obligan al encierro, que aumentaron las horas de convivencia dentro de cada hogar, crearon condiciones que pudieron haber hecho o aumentar cuantitativamente las situaciones de violencia de género o transformarlas cualitativamente, ¿no? Puede ser un sentido o el otro, o sea, no se trata de que aparecen nada más con más frecuencia situaciones de violencia, sino que situaciones donde había violencia que se expresaba, no sé, como violencia económica, como violencia verbal, esta convivencia obligada y acrecentada las empuja o las va transformando en situaciones de violencia física, por ejemplo, que antes de la pandemia no habían aparecido en esas relaciones, se habían manifestado en esa forma, por lo menos. En ese sentido, entonces, el objetivo se puede plantear esto que estoy diciendo. Bueno, ¿en qué sentido queremos ver el efecto de la pandemia sobre la violencia de género? ¿Es violencia intrafamiliar? Estamos hablando de violencia entre parejas, o sea, ¿en qué clase de relación de género queremos ver la violencia? Acotar eso. No es lo mismo la violencia de género entre desconocidos, etc. ¿Qué forma de violencia de género queremos enfocar?
Y el sentido de la explicación. Queremos ver si se profundizó, si cambió de forma, si aumentó la cantidad de denuncias, o sea, la cantidad de casos reportados, ¿no? Podrían ser muchas cosas, ¿no? Esos son todos caminos posibles para transformar en objetivo la temática de la relación de la pandemia con la violencia de género. ¿Sí? Es eso lo que tienen que ir seleccionando para transformar el objetivo. Ya decir durante la pandemia acotaría el tiempo y después también hay que pensar, bueno, qué clase de hogares, de dónde, para terminar de recortarlo, ¿sí? Que serían tenidos en cuenta. Y en ese, bueno, es un buen ejemplo también para pensar cómo accedemos a la información. ¿Qué pretendemos? Acceder a personas que están viviendo la situación, pretendemos analizar las denuncias que se han presentado, los contenidos de las denuncias. Eso nos indica qué es lo que vamos a tener que hacer después. ¿Qué serían las decisiones que se derivan de este objetivo bien planteado, de este segundo trabajo, ¿no? Ahí, cuando arrancamos, mencioné esta distinción entre metodología cuantitativa y cualitativa, que es una de las primeras decisiones que tendrían que tomar ahora, ¿no? Si el diseño principal, porque puede haber combinaciones, pero principal de su investigación, o sea, el grueso de la información a la que ustedes tienen que acceder, se puede acceder por medio de una metodología cuantitativa o una cualitativa. Las metodologías sería el término paraguas al que están asociadas las técnicas que efectivamente vamos a implementar, ¿no? Dentro de las cuantitativas tenemos las encuestas y las observaciones con guías de chequeo, explico qué es, y podemos tener también análisis de contenido, cuando lo que hacemos es revisar documentos, diarios, por ejemplo, investigar algo, eso se puede hacer, analizar cuantitativamente. Y dentro de las cualitativas tenemos la entrevista, ¿no? Que es distinta a la encuesta, todos estos tipos de observación de lo que estuvimos hablando, participante, acción, encubierta, no encubierta, y los análisis cualitativos del contenido de una fuente escrita, audiovisual, de una imagen, ¿no? Interpretar sus características. El tipo de información que da resultado de cada una de estas técnicas es muy distinto, por eso el objetivo nos indica qué técnica hay que elegir y entonces cuál es el método principal. Ante todo, hay unas distinciones básicas. Las metodologías cuantitativas normalmente nos sirven para medir la profundidad o la extensión de ese problema, de ese tema que estamos encarando en la investigación. Evidentemente, si yo puedo hacer una encuesta con un enorme número de casos, me acerco, en la muestra que yo hago, que yo tomo, me acerco con mucha más fiabilidad al reflejo de lo que está ocurriendo en la generalidad de los casos de la realidad, que nunca serán incluidos, ¿no? La única encuesta que incluye el universo completo, por ejemplo, de un país es el censo. Todo otro estudio cuantitativo tiene que construir una muestra primero. En cambio, el estudio cualitativo evidentemente obliga, por el tipo de trabajo que implica, reducir enormemente el número de casos que puedo observar, que puedo entrevistar, pero me permite profundizar lo que lo cuantitativo no permite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a usar el último tema el que consultó la compañera como ejemplo. Cuantitativamente yo voy a poder tener una noción de si realmente en la sociedad se está presentando un crecimiento agravado de los números de las situaciones de violencia de género que nos propusimos analizar, y entonces medir la existencia y la extensión de ese problema. Si lo encuentro en un gran número de casos, lo que no nos va a quedar duda sociológicamente es que algo en la sociedad está impulsando o está facilitando que eso se desarrolle. ¿Sí? Ahora, en una gran encuesta, vamos a comparar, por ejemplo, qué es un cuestionario de una entrevista y qué es el cuestionario de una encuesta. En la encuesta, todas las respuestas están pensadas de antemano, se dan las preguntas con opciones, ¿no?
Y en la entrevista, por el contrario, se hacen preguntas abiertas con la intención de dejar explayar al entrevistado en la respuesta y que tome las ramas que quiera tomar en su respuesta, porque lo que me interesa es justamente ver para dónde va, seguirle su lógica de pensamiento, en lugar de obtener una respuesta simple para que ingrese en una lógica que nosotros pensamos de antemano en la encuesta. ¿Sí? Nicole, sí. Hola, profe. ¿Qué Perdón, tal? no activo la cámara porque me anda más o menos. Quería hacer un comentario. Yo el otro día estaba mirando un periódico, ¿no? en el Facebook, y vi que hicieron un comentario sobre el tema de violencia de género y dicen que aumentaron los casos. Y hubo una opinión de un periodista que dijo que los casos en realidad, más allá de la pandemia, habían aumentado porque por el tema este de que las mujeres salieron a protestar, que no ayudan en nada, porque sino que como que las mujeres hoy en día estamos manejándonos de manera violenta y que eso no ayuda a la otra parte a que bajen los casos, sino que aumentan. Bueno, esa podría ser una hipótesis para someter a prueba en las investigaciones. Vamos a buscar las evidencias para demostrar cómo afecta un factor u otro. Sin duda podemos pensar que es una incidencia. Nicole, apaga el micrófono para que no se repita el audio. Gracias. Alguna incidencia, semejante impacto de los movimientos tan grandes que empezaron con el Ni Una Menos en la cuestión de la violencia de género tiene que tener. Y hay que medir si el impacto es positivo o negativo en este sentido, ¿no? Respecto a si los casos aumentan o bajan. Y por supuesto hay que tener en cuenta un montón de variables intervinientes, como no es lo único que explica violencia de género, no va a ser nunca lo único, va a haber que fijarse si lo demás sigue igual, ¿sí? Evidentemente se puede plantear el objetivo de investigación de ese modo. Ahora, como la toma de conciencia y la divulgación mediática y la movilización social en la calle es un hecho tan reciente y que no es comparable a un hecho anterior en referencia a este tema, es un tema por explorar. No sería un tema en el que, bueno, vamos a buscar antecedentes y encontramos un montón de investigaciones previas, no va a haber. Entonces, el tema se puede investigar, pero no va a alcanzar con un estudio cuantitativo. Yo podría hacer una encuesta para relevar tanto opiniones sobre el tema como situaciones, ¿no? Una encuesta para saber si las mujeres consideran que han sido objeto de alguna situación de violencia de género o no. Puedo hacerla con hombres también para ver si eso coincide. Si las mujeres, por ejemplo, si me da que el 40% de las mujeres dice que sufre algún tipo de violencia de género y solo el 10% de los hombres reconoce que existe esa violencia de género, es un dato para pensar qué pasa con las percepciones entre los géneros. Pero no alcanzar con un cuestionario cerrado, en las condiciones que tenemos, no vamos a poder saberlo todo, porque justamente para poder hacer correctamente un cuestionario de encuesta, lo que hay que saber es mucho sobre el tema para armar todas esas opciones de respuesta a cada pregunta, asegurándonos que alguna de esas opciones para la mayoría pueda representar lo que piensa o lo que le pasa, lo que pueda verse reflejado en alguna opción. Jamás se nos podrían ocurrir las opciones de algo poco conocido, poco investigado, de lo que no podamos tener previamente una cantidad de información. Serían encuestas, por ejemplo, cuyo resultado sería que la mayoría de las personas empieza a contestar otro, no sabe, no contesta, no sé, esa opción que ponemos si no encuadra ninguna. Y obviamente una encuesta donde la mayoría de las respuestas son esas no nos sirvió para nada. Esa información no nos sirve para la investigación. Inclusive juega lo subjetivo, ¿no? La persona que estoy encuestando puede querer ser empática con el encuestador, y darse cuenta que la cuarta pregunta no va a seguir contestando, no sé, nos va a tirar alguna opción, y cuando la tire, bueno, ya está haciendo tatetí, así que esa información no está sirviendo tampoco.
Por eso es que las hipótesis se usan solo en investigaciones cuantitativas, que son las que se pueden hacer sobre temas muy conocidos, muy investigados, al que nosotros queremos actualizar información y por eso lo volvemos a estudiar, o agregarle un nuevo enfoque, un nuevo elemento, pero tenemos marco como para pensar todo eso. Y por eso podemos afirmar algo. La hipótesis es una afirmación, no es una pregunta para ver qué pasa, es una afirmación. O sea, en este tema yo puedo tener, como contaba la compañera, hay un periodista que tiene la hipótesis de que hay más casos de violencia de género desde que las mujeres levantan la voz, se defienden, se movilizan. Eso es una afirmación, y la investigación se hace para ver si la podemos comprobar como verdadera o hay que reformularla porque los resultados la contradicen, ¿sí? Así que es un intento de explicación. Ahora voy, Nicole. Para no hacer afirmaciones fantasiosas, o afirmar, podemos afirmar cualquier cosa, como hizo el periodista, opiniones. Para que sea científico en hipótesis, entonces hace falta esto, que yo tenga suficiente información como para poder construir este intento de respuesta sobre una base sólida, sobre una combinación fantasiosa de variables que no tiene sustento alguno. Cualquier tema que es novedoso, que es exploratorio, que es poco conocido, no nos va a permitir de antemano plantear una hipótesis. Vamos a tener que tener una pregunta, un objetivo más abierto para poder ir a explorar, justamente y ser de los primeros que va a producir información sobre el tema. Sí, Nicole. Sí. Bueno, justo usted hablaba de las hipótesis, y bueno, yo lo que le había comentado, también vi un video, tipo una especie de documental, donde dan un punto de perspectiva donde se dice que la violencia en realidad no tiene género. Que hay hombres que también sufren violencia de género, pero no se animan a denunciar por ese hecho de que son hombres y que ante una sociedad quedan como un poco más cobardes. O sea que hay violencia de género. Ahí también es el género el que explicaría esa propia hipótesis. Claro. El problema es ser hombre sobre violencia. Claro, es contradictorio, planteado así es contradictorio, ¿no? Es la muestra de que, así dicho, eso no podría ser una hipótesis de una investigación, porque la propia hipótesis es contradictoria en sí misma, no se puede comprobar porque no podría ser cierto a la vez que los hombres tienen este condicionamiento para denunciar cuando sufren violencia, no puede ser verdad al mismo tiempo que sea verdad que el género no tiene nada que ver con la violencia. Si una cosa es verdad, la otra también va a tener que serlo. O sea, no tendría sentido hacer una investigación para querer demostrar eso. Que ese es el control, digamos. Racional, es la operación racional que se hace paso previo y que obviamente también después guía el análisis que vamos a hacer de toda esa información que nos traemos del trabajo de campo, para utilizar algún criterio. Y yo les decía, de todas maneras hablamos de metodología principal, porque lo más habitual actualmente es que combinemos, que tengamos que combinar técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es permanente, de funcionamiento permanente en el país, en todos los países. Como técnica cuantitativa, el ejemplo que vimos antes, cada 10 años en todos los países del mundo se hace el censo. Se hace cada 10 años justamente porque es el total de la población, así que es un trabajo muy largo, muy caro, difícil de gestionar, y una vez que se termina de hacer la encuesta del censo, lleva años terminar de procesar todos los datos y todas las conclusiones que se pueden derivar de esos 45 millones, en nuestro caso, de formularios respondidos que tenemos para analizar. Es totalmente precisa para medir las situaciones que el censo toma, ¿no? Los únicos errores, digamos, desvíos que tiene un censo son un porcentaje de casos que es gente que no encontramos en la casa, ni en la casa de otra persona en la que estaba de visita, se nos escapa un pequeño porcentaje, que está medido, ¿no? Probabilísticamente. No me acuerdo ahora el número, pero supongo que si es un 2% está bien. El resultado del censo es inobjetable, porque la variación que da en todos los países, la que es habitual. Y por supuesto una cantidad de gente puede mentir. Vieron, por ejemplo, que en el censo
yo le pregunto si el techo, o si el piso es de material o de tierra, y aunque esté parado sobre la tierra, si la persona me dice material, el censista tiene que poner la cruz en material. Porque es lo que la gente declara sobre su situación, no es una observación. ¿Por qué se hace así? Porque está medido que es muchísimo menor el porcentaje de error por lo que la gente se le puede ocurrir mentir que el porcentaje de error de interpretación del encuestador. Si no preguntara nada y anotara lo que a él le parece de lo que está viendo de las cosas. Es siempre más alto el porcentaje de error. Y es mucha menos gente, vos tenés una cantidad de encuestadores que te estarían informando todo, no sé, la verdad ni idea del número, pero supongámosle 100.000 encuestadores, mientras que la información del formulario respondido incluye a las 47 millones de personas. Así que va a ser mucho más fiable, igual apoyarse en esas respuestas. Eso nos va a dejar medir situaciones concretas, cantidad de casas de material, cantidad de, por ejemplo, entre censo y censo voy a poder medir qué porcentaje de población ahora está cubierta con el servicio cloacal, que hace 10 años todavía no tenía, y así. ¿Sí? Pero también durante ese ciclo de 10 años todos los países tienen algún tipo de trabajo de corte, que en nuestro caso se llama encuesta permanente de hogares, que también la hace el INDEC, donde se selecciona una muestra, unos hogares, que son seguidos durante un periodo de tiempo, ¿no? Se los contacta varias veces a lo largo del tiempo para poder ver cómo evoluciona un caso particular y profundizar un poco en datos que el censo no llega a tomar por ser tan general. El censo nos va a dar la extensión del problema, pero no va a caracterizar mucho el problema. Entonces, ¿qué se hace después? Comparar. Bueno, en el censo me dio un 10% de desocupación, por ejemplo. Como sabemos, la desocupación es un dato combinado. Es objetivo y subjetivo. Una persona es contada como desocupada si no tiene efectivamente trabajo, es un hecho objetivo, pero dice en la encuesta que lo está buscando y no lo consigue. ¿Sí? Alguien que no tiene trabajo pero no busca no es contado como desocupado, es económicamente inactivo, no desocupado. Entonces, simplemente tengo esa medición. Bueno, 10% es un número importante y obviamente es un problema que un Estado debería querer solucionar y tiene que diseñar una política para eso. Entonces, la encuesta permanente de hogares nos deja hacer un seguimiento. En esta muestra tengo, por ejemplo, 60 de los 100 hogares donde las cabezas de familia están desocupadas. Vamos a seguir la evolución. 6 meses más tarde siguen desocupadas, se incorporaron, ¿en qué clase de trabajo se desocuparon? Y se le preguntan un montón de otras cosas. ¿Qué trayectoria laboral tiene? ¿Experiencia en qué rubros? ¿Tiene una profesión? ¿No? Se cruzan todos esos datos y entonces hay una caracterización mucho más clara del problema. Si encima pensamos que podríamos en una muestra más chica entrevistar a las personas y observar, ir al lugar en que vienen a observar sus condiciones de vida, o sea, información cualitativa, ya no solo algo convertible en porcentajes o proporciones, ahí podríamos terminar de profundizar. O sea, las metodologías cualitativas nos dejan caracterizar y profundizar el problema y la mirada de los protagonistas de la investigación, de los sujetos que estamos investigando. La cuantitativa es más viable respecto al acercamiento a la realidad y la medición general del problema, pero nunca nos va a dejar profundizar, justamente porque no nos pueden decir cualquier cosa, por ejemplo, en una encuesta. Nos pueden decir algo entre estas 5 opciones, todo el mundo, nada más. Hay algo que se pierde también cuando hacemos eso. Ganamos en capacidad de procesar esa información rápidamente, cubriendo una enorme cantidad de casos, pero perdemos en los detalles que nos podría dar. Para trabajar en detalles, entrevistas en profundidad, por ahí voy con un grabador, me siento y la entrevista dura 6 horas. Claramente, ¿cuántos casos puedo incluir con esos métodos? No pueden ser muchísimos, porque tengo que desgrabar cada una de esas entrevistas y analizarlas cualitativamente, que es un proceso mucho más lento. Voy a encontrar coincidencias obvias para decir, bueno, 32 entrevistados me dijeron, y no, porque tiene su matiz cada uno. Entonces es mucho más lento y complejo el proceso de analizar datos cuantitativos. Y lo mismo en las observaciones, aunque es el otro ejemplo que quiero dar para que tengan un panorama para pensar los métodos que podrían incluir para sus objetivos.
Las observaciones también pueden ser cuantitativas o cualitativas. Tomemos el ejemplo de un aula. Yo puedo ir a un aula a ver lo que pasa entre los alumnos y el docente con una guía de chequeo cuantitativa, que se parece mucho al formulario de una encuesta, ¿no? Tengo ítems que quiero observar y opciones ya predefinidas en las que solo voy a elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, se mide la frecuencia en que ocurre un evento. Estoy observando una clase, pido con qué frecuencia y cuántos alumnos hacen preguntas durante la exposición del docente. Es un dato completamente cuantitativo, que nos caracteriza la clase, ¿no? Si hay un docente exponiendo sobre un tema, pasaron 4 horas y nadie preguntó nada, ya tengo un dato de cómo es el estilo o la didáctica que utiliza ese docente. Algún posicionamiento, por ejemplo. Pero no lo puedo caracterizar, ¿sí? Pero voy a tener toda esa información fácilmente chequeable. Voy yo, o va cualquier otra persona muy diferente a mí, con esa guía, los resultados seguramente van a ser iguales. Lo único que hay que hacer es contar, ¿no? El que va a errar, se comió una pregunta, no la contó, nada más. Ahora, en una observación cualitativa, que son las que solemos hacer, por ejemplo, en práctica, ¿no? En la formación docente, podemos tener una guía de ítem, una idea y algunas anotaciones sobre qué cosas no nos queremos olvidar mirar, sobre qué aspectos queremos observar atentamente, pero nuestra principal intención es ir dispuestos a ver qué pasa ahí, ¿no? Sin predefinir de antemano. Encontrar lo que pasa, tratar de captar la naturalidad de las relaciones y las prácticas en ese espacio. Entonces vamos a tener informes muy extensos, y ahí sí, no van a ser nunca iguales, aunque hayamos estado dentro del mismo lugar, entre dos personas, dos observadores diferentes, ¿no? En algo de esto está la razón de que muchas veces en la formación las prácticas se hacen por parejas pedagógicas, que vayan 2 personas, no una sola, porque una va a estar mirando algo que no está mirando la otra, es el complemento lo interesante. Y sirve para controlar las valoraciones, ¿no? Como todo va a depender de lo que le parece a cada uno en el momento, lo que le interesa, lo que le llama la atención, lo que no, es muy subjetivo. El hecho de hacer estos cruces de los informes nos va a permitir filtrar esa información. ¿Con qué me quedo y qué descarto de todas estas notas que tomé? Porque hay cosas que me parecieron gravísimas y me llamaron enormemente la atención, porque anoche antes de acostarme vi una película que era sobre el caso de unos niños pobres que fueron abandonados, y yo llegué ese día con una sensibilidad especial respecto a los niños desprotegidos, y me pareció una barbaridad que la maestra le dijera que se calle. Y a la otra persona que no venía con esa incidencia fresca, no le pareció tan grave, pidió orden, le pareció una forma adecuada de tener un orden en la clase para seguir trabajando, ¿no? Entonces, es importante este cruce. La investigación cualitativa también es más compleja por esto, porque es más difícil controlar las propias percepciones, la influencia de nuestro sentido común, nuestro posicionamiento, que con una metodología cuantitativa que parece que nos separa un poco más. Insisto, parece, ¿no? Porque ya dimos el ejemplo de que muchas veces el que nos responde una encuesta no nos dice lo que piensa o lo que pasa, nos dice lo que cree que quiere escuchar el encuestador que tiene del otro lado. Así que es increíble cómo se van en ese sentido refinando las técnicas. Si a alguno le tocó levantar alguna vez un teléfono y que le hicieran esas encuestas, no de grabación, que te habla una persona que lo primero que te dice es que te asegura que no te va a llevar más de 15 minutos, pero después vas a estar 40, porque te hace 1.000.000 de preguntas. Tal vez hayan notado, la idea es que no se note tanto, pero tal vez hayan notado que se les preguntó varias veces de distintas maneras sobre el mismo tema. Entonces ya se quedaron pensando qué contestar, tratando de hacer memoria para no decir cosas y yo esto ya hablé, que son preguntas de chequeo, son justamente para saber si el discurso de la persona en esas respuestas es consistente consigo mismo, o me está contestando cualquier cosa. Entonces le pregunto 3 veces lo mismo,
con otras palabras y me da 3 respuestas diferentes. Bueno, esa encuesta no tuvo. Profesora, Sí. Esa dinámica ocurre en las empresas, en recursos humanos, para ingresar. Preguntan y vuelven a preguntar, ya uno se olvidó y vuelven a preguntar exactamente lo mismo. Y, pues, pero eso como una metodología que tiene recursos humanos para la admisión o no de un empleado, ¿no? Tal cual, para chequear el discurso de la persona. No es que si uno contesta algo y después algo contradictorio, por sí mismo ya tenga un sentido, porque somos contradictorios. Porque también, ¿cuál es el problema de volver a preguntar más tarde, después de otras 20 preguntas, lo mismo? Es que mientras estamos contestando nos están haciendo pensar más y más en ese tema en el que ronda la encuesta. Entonces, la verdad que ahora se nos vino a la mente algo que cuando dimos la primera respuesta todavía no habíamos pensado. El asunto es después, por eso, analizar todos los resultados. Hoy tenemos, por suerte, un montón de programas informáticos que trabajan por nosotros. Pero antes esto era lento y complejo también. Se cruza todo con todo. Cuando uno ya tiene el resultado de una encuesta, hay que ver la relación de las respuestas a cada pregunta entre sí dentro del mismo encuestado. Primero, porque eso es lo que nos va a hablar de la coherencia, de cuáles preguntas me voy a quedar con la información y cuáles no, o si directamente esta entrevista es totalmente incoherente, la persona contestó de favor y no me está dando una información que refleje nada concreto y real. Para que se hace ese control entre sí. Y después hay que empezar a cruzar todas las variables con todas, ¿no? Sacar la cuenta de lo que dio el total en cada pregunta, pero después los agrupamientos. Bueno, y según edades cambia esto, y según sexo, y según, ¿no?, todas esas preguntas sociodemográficas que nos hacen también para definir el perfil del encuestado al principio o al final de cualquier encuesta. Porque si no, no tendríamos nada que explicar. Si no podemos caracterizar cómo eran las personas a las que encuestamos, no hay conclusiones posibles para sacar. Queremos justamente ver si alguna variable de esas demográficas explica alguna relación, ¿no? Resulta que son muy poquitos los que contestaron la opción C, pero los 3 que contestaron la opción C son los únicos que dijeron que eran homosexuales. Entonces hay una enorme información ahí, por más que sean 3 casos en 300. Hemos descubierto algo con esa pregunta, ¿sí? Nicole. ¿Querías hablar, Nicole, o quedó levantada de antes la manito? No, profe, quedó ya levantada. Yo presté atención al cartel. Bien. Bueno, entonces vamos viendo, entonces según los casos y según lo que nos informa el objetivo que ustedes terminaron teniendo, sí, para una parte de la puede ocurrir entonces que para una parte de la información sea más conveniente seguir un camino metodológico y para otra parte de la información que necesitamos relevar combinemos con otro. Si eso se los va a ir indicando todas las variables que ustedes pusieron en el objetivo. Agustina. No, profe, quería avisarle que algunos de nosotros en menos de 10 minutos tenemos una clase extra con una profesora de mundial para arreglar temas de final. Queríamos avisarle porque algunos se van a retirar de la llamada, no sé. Ya es como hora de que redondeemos. Sí. Les explico en forma puntual, entonces, para cerrar, qué es lo que van a enviar para este segundo trabajo. En la clase, entre los materiales que les publiqué, está toda la explicación de estos temas, que esta vez es basada en videos. Un video que explica estas diferencias metodológicas, otro video que es un ejemplo, muestra el mismo tema, cuán distinto es investigado por una metodología cuantitativa o cualitativa, para que se entienda bien eso, y un último que explica las técnicas, esto que estuvimos hablando, encuesta, entrevista, observación, tipos, todo eso que es la herramienta específica que usamos después para relevar datos, ¿no? Entonces, lo que yo les pido que entreguen es un cuadro. Tienen 2 en la publicación. Uno que está completo, el modelo de un manual que propone diseñar la investigación rellenando una grilla como esta. Entonces pone un ejemplo con un objetivo de investigación y cómo iríamos llenando todo ese cuadro para resolver ese objetivo. Y les compartí en Word, porque por ahí es más fácil, así se lo bajan así, ya lo tienen, en blanco, el cuadro que ustedes completarían con el objetivo que ustedes presentaron.
En este caso, digamos, la tabla sirve para hacer la proyección de todo este trabajo que haríamos, ¿no? De estas decisiones de las que hablamos que tomamos. En la primera columna pondrían todas las variables de las que es necesario averiguar algo para la investigación. Todas las independientes, las que hayan puesto objetivos específicos, pondrán esos objetivos específicos, y para cada uno se va completando la fila del cuadro, ¿no? La primera pregunta que es de chequeo, para asegurarme si voy bien, puse la variable. La primera pregunta es, ¿por qué necesito saber esto? O sea, ¿por qué necesito medir la cantidad de casos de violencia de género en relación al objetivo que yo quiero responder? ¿No? Poder responderse y chequear que realmente tengo que hacer eso, la verdad que no hace falta medirlo en forma directa. Después es, ¿dónde tengo que obtener, a dónde tengo que ir para obtener esa información para esa variable? ¿A quién tengo que contactar? Por ejemplo, bien cortito, si yo lo que quiero es observar algo en una institución, naturalmente tengo que pensar a quién tengo que contactar para tramitar los permisos y qué clase de trámites es. Entrar a una escuela es cumplir un montón de normas legales para darle ingreso a una persona que es ajena, por ejemplo, y con quién tengo que tramitar, con la directora, con la inspectora, ¿no? Hay que hacer esa averiguación para conseguir ese acceso. ¿Por qué quiero entrar a la escuela? Puede ser porque quiero hacer observación de la propia institución, o porque en realidad quiero entrevistar adolescentes de determinadas edades, ¿no? Y me di cuenta que la mejor manera de encontrar adolescentes que cumplan el perfil que yo necesito para hacer la investigación es encontrarlos en una escuela. Entonces no es que el objeto de investigación va a ser la escuela, sino que ahí encuentro mis unidades de análisis, que son los chicos que quiero entrevistar. No por darme. Y de todo ese relevamiento, al final, lo que hay es una pequeña proyección de tiempo realista de en qué momento de la investigación y cuánto tiempo nos llevaría conseguir la información de cada uno de esos pasos. Entonces, por ejemplo, si yo inicio la investigación hoy y necesito contactar a una inspectora, a una directora para conseguir este permiso, bueno, no puedo programar que voy a hacer las encuestas la semana que viene. No voy a tener toda esa tramitación resuelta para la semana que viene. Programo. Esta parte de los datos voy a obtenerlos durante el mes de septiembre, por ejemplo, del 2021. Y de mientras, durante lo que puedo iniciar ahora, podría ser una parte de la investigación que implicara hacer una revisión documental de algún tipo. Por ejemplo, quiero ver cómo se trató este problema que quiero hablar con los chicos en los medios de comunicación desde que empezó la pandemia. Y eso, bueno, me puedo sentar en mi casa, abrir los buscadores digitales de los diarios y hacerlo. Entonces es algo que puedo empezar inmediatamente y según qué es lo que estoy pretendiendo buscar, más o menos programar cuánto tiempo me puede llevar tener listo todo ese relevamiento. Voy a buscar un solo diario, si el periodo de tiempo es más corto, será menos tiempo, ¿no? Pensar en forma realista esa proyección. Y tener en cuenta estos detalles, ¿no? Como decíamos en el ejemplo antes, si sí quiero ir a entrevistar docentes, bueno, programar en qué momento del año es más conveniente, por cómo es la escuela y sus ciclos lectivos, en qué momento del año, periodo del año es conveniente ir a hacer la encuesta. Esas son las cosas que pensamos más o menos para la proyección de tiempo, ¿sí? Leyendo el cuadro que tienen de modelo se van a orientar bien para hacer para rellenar el propio, digamos. Y yo en ese archivo lo único que les dejé un espacio para que dejen ahí a mano el objetivo general con el que están trabajando, ¿no? Para ver a qué responde todo lo que ponen en el cuadro, y que indiquen sí de antemano qué metodología decidieron que era la metodología principal para esta investigación, aunque luego combinen, ¿no? Puede aparecer también alguna otra técnica para completar alguna información. Porque todo lo que rellenen en el cuadro va a tener un sentido coherente según la metodología, que es la primera decisión que toman, ¿no? La primera interpretación que hacen de cómo investigar sus objetivos, ¿sí? Bueno. ¿Alguna consulta puntual, duda? Por supuesto que cuando se pongan a trabajar es donde puede salir una pregunta específica, ¿no?
Profe, le quería hacer una consulta con respecto al objetivo, porque yo fui la que le entregué el trabajo, o sea, para que me pueda guiar con el tema del objetivo de los recursos del agua, digamos. Bueno, Me confunde un poco en ese sentido. ustedes se tienen que orientar en qué información sobre el problema del acceso al agua ustedes van a poder producir para que otros puedan concientizar, difundir, pensar cómo resolver ese acceso. ¿Sí? Ustedes, los factores, por ejemplo, los plantearon muy bien. ¿Qué pasa? ¿Es un problema de cómo está distribuida naturalmente el agua? ¿Es un problema de cómo se distribuyen las obras públicas que garantizan la llegada del agua a unos lugares y no a otros? O sea, van poniendo distintos factores. Esos están perfectos para pensar, bueno, estas son las variables independientes que nos explican por qué hay en determinados lugares del Perú dificultad de acceso al agua para la población. Hasta ahí es el objetivo. Lo que quieren es explicar qué incidencia o qué influencia tienen esas variables. Todo lo que pusieron con el título objetivo, en realidad, a partir de ahí lo que están diciendo es la justificación de la investigación. ¿En qué va a contribuir posteriormente la información que ustedes produzcan? ¿Sí? Entonces es sacar ese título de ahí, básicamente. Porque claro, o sea, le invertí el título. Exacto. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, cualquier duda entonces escriben por WhatsApp o en el foro de la clase que corresponda a la duda y la vamos resolviendo, así terminan este trabajo. Y lo último antes de irnos, como es tan largo el periodo de mesas de vuelta, recordar que la semana que viene les voy a dejar publicados los materiales, no consigna de trabajo, pero sí los materiales de lectura para lo que vamos a retomar en el segundo cuatrimestre, para que cada uno pueda organizarse y ir leyendo tranquilo, por lo menos en esta primera clase, sin correr después de que terminan con las mesas en las que ustedes se presenten, ¿sí? Así que dejo el material a mano, pero recuerden que no es que ahí va a haber una consigna, que tienen que resolver nada antes de las vacaciones tampoco, ¿sí? Bueno, suerte, cuídense. Seguimos hablando por los otros medios. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, chao.